Ahora tendremos nuevamente la participación del doctor Arturo Mejía en el tema de ordenamiento territorial y gestión del suelo en Ecuador. Casos relevantes. Bienvenido de regreso, doctor Arturo. Hola, hola, buenas tardes. Sí, voy a empezar directo al tema y hacerles una pregunta. ¿Qué tan inevitable es que cuestiones que segregan población que finalmente causan una nueva forma de conformación espacial? ¿Es posible? O sea, ¿qué tanto podemos hacer para evitar? Sabiendo que existe un mercado inmobiliario que tiene una función muy fuerte y que muchas veces están muy cercanos a los tomadores de decisión. O sea, hagamos un ejercicio de cable a tierra, seamos reales, esto pasa. ¿Sí? Ahora, si de todas formas va a pasar, ¿por qué no proponer de que haya un sistema de correspondencia o corresponsabilidad respecto, por ejemplo, a mejorar esos precarios que dicen? O respecto a la zona de conservación de costos, o respecto a generar infraestructuras que no hagan un detrimento de los sistemas públicos de soporte de las ciudades construidas respecto a la provisión de estos nuevos asentamientos. Es decir, hace un rato yo les hablé del tema del mercado de suelo. ¿Cuánto costaba este suelo ser un suelo catalogado como suelo rural y cuánto cuesta ahora? Aparte que para comprar tienes que pasar un filtro social, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Quién causó la acumulación? ¿Quién causó la mejor renta? ¿Quién causó el aumento del valor del suelo? ¿El que permitió o el que se hizo de la vista corta para permitir eso? Y regreso a lo que dije la mañana, es un recurso público del cual se están beneficiando pocos sobre detrimento de otras personas. ¿Sí? Empiezo por esto, ¿por qué? Porque les voy a mostrar un casito al final en el que pasó lo mismo, pero se hizo en diferente. ¿Ya? Entonces, para mirar que también se puede hacer esto y hacerlo de otra forma y bien. ¿Sí? Les voy a contar rápidamente la historia de nuestro reciente ordenamiento territorial en Ecuador. También de los avances que ha tenido una evaluación rápida de qué pasó con el proceso de implementación de la ley y qué avances hemos tenido respecto al planeamiento y a la gestión de suelos. Y tengo dos ejemplos de diferentes escalas de ciudad, que obviamente son interesantes. Eh, si me hubieran preguntado ahora si me hubiera hecho una pregunta en el 2012, si me hubiera pensado estar aquí hablándoles de gestión de suelo o ordenamiento territorial de Ecuador, no me lo hubiera creído, porque siempre fuimos asistentes a lo que nos decían los españoles, los colombianos y los brasileños. Hay un instituto con el que trabajamos mucho que es el Instituto Lincoln. Siempre nos llevaban para mirar las experiencias de los otros países. Yo siempre me renegaba un poco porque decían, esa experiencia es muy lejana a nosotros, no es muy cercana. ¿Por qué no hablamos de lo que pasa en Bolivia, Perú y Ecuador? Porque sí, los tres referentes de España, Colombia y Brasil ya venían muchísimo tiempo, nos llevan 20 años, o sea, España mucho más, pero los compañeros de Colombia y Brasil nos llevan en unos 35 años, de como 20 años legislativos y de haber empezado en estos temas, ¿no? Pero de poquito, con una enorme suerte, con una coyuntura política del país, eh, logramos hacer algunas cosas y ahora les estoy hablando de esto que nos pasó y de que es posible si le echamos un poquito de ganas, ¿no? No es lo que desearíamos, no es lo que queremos, pero sin embargo, el otro día le voy a hablar a, a Galeano una cosa importante y le decía que creer a sus hijas. ¿Por qué? Porque cuando una persona está hablando de utopía, el alumno le preguntaba, pero no entiendo, la utopía está en el horizonte. Y cada vez que me acerco a la utopía se aleja. Y cada vez que trato de acercar nuevamente a la utopía se vuelve a alejar. Y Galeano decía, justamente para eso es la utopía, para caminar. Entonces, ok, entonces les propongo tres temitas igual en sumario, para hacer breves datos de la situación urbana ecuatoriana. La Lotus
cómo fue la cronología, cómo está funcionando, y algún par de experiencias muy cortitas en diferentes escalas de ciudades para que miren lo que hemos hecho, ecuatorianizando las experiencias. Y esto es importante. No creo que es un buen ejercicio copiar instituciones jurídicas de otro lado sin pensar en las realidades propias, ¿no? Por ejemplo, mis colegas colombianos a veces se molestan y me dicen, pero es que eso no es un plan parcial. Y digo, sí, es un plan parcial, pero es un plan parcial ecuatoriano. No se parece al suyo. Pero que ustedes desvirtuaron la herramienta. No, nuestra herramienta. La construimos en función de nuestras necesidades. Pues creo que hay que pensar muchísimo a partir de estas experiencias para mirar cómo seguimos en el tema del estudio de la ordenación del territorio. En Ecuador existen alrededor de 707.613 viviendas y 2.545.000 personas que están asentadas en zonas de riesgo. Somos un país con amenazas sísmicas, con amenazas volcánicas, con amenazas de tsunami, todas. No nos falta ninguna. ¿Ya? Todas. Claro, o sea, estas son las cosas que motivaban los estudios y pensar como ustedes están pensando en este espacio, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Qué respuesta dar? ¿Ok? La contaminación de Quito por ozono fue la más alta en 12 años de monitoreo. La gestión de los residuos sólidos. El otro, Guayaquil, la ciudad de más de 40.000 autos aumenta sus problemas de tráfico. Calidad de los servicios públicos. Sociovivienda. Cuando tuve la oportunidad de ser subsecretario, yo era primer subsecretario de Hábitat, que empezaba a empezar las políticas urbanas, y el vecino al frente, el subsecretario colega, propuso esta cosa que se llama pues, sociovivienda. Es una solución importante a la cobertura de la vivienda. Una política pensada desde dos ejes: cobertura del déficit y vivienda propia. Y seguimos pensando que las únicas formas de hacer una política de vivienda son la vivienda propia y la cobertura del déficit cuantitativo de vivienda que no poseen las personas. Ahora es la ciudad el barrio más peligroso del país. Porque edificamos, porque concentramos población, porque la alejamos de los servicios, porque es periférico. ¿Sí? El tema de la precariedad de los asentamientos informales. Esto es un reportaje del 2006 en Quito. Existen 400 barrios ilegales. Pasa el 2013, 227 barrios ilegales ya están regularizados. Esto quedaría, como resultado, que más o menos 200 faltan por regularizarse, ¿cierto? Según el dato anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa en 2017? Viene el nuevo alcalde y dice que hay 530 nuevos asentamientos que no están legalizados. No funcionó la política, funcionó y funcionó súper bien. ¿Por qué? Porque se generó un parasistema en el que las personas invadían, con presiones políticas iban a los gobernantes y se legalizaban los nuevos asentamientos informales. ¿Para qué pedir planos? ¿Para qué pedir obras de infraestructuras si es más fácil invadir y después pedir la regularización? Era como una especie de esa figura mitológica que es la hidra, ¿no? Se cortaba una cabeza y aparecían dos nuevas. Entonces regularizábamos un asentamiento y existían dos nuevos, porque ya la gente empezó a pensar que era mucho más fácil estar desde la informalidad que cumplir los requisitos. Creamos dos tipos de ciudadanos. ¿Okay? Sí, ahora esto es el nuevo alcalde, el alcalde de estas funciones, y el alcalde de estas funciones dice, son 400 barrios los que hay que hacer. El suelo se agota. Esto es Bobahoyo. Los asentamientos informales se quedaron ya sin suelo en donde estaban haciendo las invasiones, y ahora se van a ocupar los márgenes de los ríos para invadir. Y esto es una representación. Me falta, no me pude avanzar a traer la corrida del último censo. Estos son los censos de los últimos 20 años y me falta el último que por tiempo no pude traer, y digo, pues por eso. Pero básicamente lo que hace esta imagen es representar lo que había en las ciudades ecuatorianas en amarillo al 2000, y la mancha roja es las decisiones de expansión que habían tomado las ciudades al 2010. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil,
Y ustedes pueden ver aquí hay unas bolitas acá al costado, están aquí. Es la comparación del crecimiento demográfico con la cantidad de suelo que se ha agregado. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, hay 13 veces más suelo de lo que crece la producción. Ahora mismo, en este instante. ¿Sí? Entonces, y además esto sigue creciendo. O sea, no te pongo la otra capa, creo que nos va a dar algún colapso nervioso a algunos de nosotros, ¿no? Pero bueno, esto es, o sea, tenemos demasiado suelo de que realmente ocupamos para hacer actividades urbanas. Y en muchos de los casos, por ejemplo, ustedes pueden ver en mapas, duplica la cantidad del suelo que históricamente han ocupado las ciudades desde que nacieron, 200, 300 años. Y por las decisiones públicas de los últimos 10 años, se duplicó la reserva de suelo urbano. Y esto, digamos, esto es el estudio antes de la ley. ¿Quién controla esta expansión? Vamos a la nadie. Las decisiones eran, digamos, heterogéneas. Y existía una ley de registro municipal que decía, los municipios tienen que tener el plan regulador, pero cada municipio lo adoptaba o no lo adoptaba. Y cada municipio decía, para mí el plan regulador es A, y para otro municipio era Z, y para otro era S. Sin ningún tipo de homogeneidad o de estándar en los contenidos y en las obligaciones de los municipios para levantar la información en una herramienta de planificación o de planeamiento. Dice arriba de la presentación. Entonces, básicamente, aquí les voy a contar cosas que ustedes ya saben, pero les voy a poner para un par de datos, ¿no? La densidad promedio de nuestras ciudades es baja, de 40 y 60 habitantes por hectárea, estamos subutilizados. Hay alto nivel de vacancia en suelo servido, muchos lotes de engorde, muchos lotes que no han sido ocupados. Los usos agrícolas están siendo reemplazados por procesos de urbanización. El alto costo del suelo urbanizado, hay un proceso complejo de especulación de presión por los inmobiliarios y acceso al suelo, y esto genera el mayor aumento del costo del metro cuadrado. Ya les estoy hablando de riesgos, complicadísimo. La pregunta, ¿cómo financiamos toda la expansión? Esa expansión que de ¿quién paga eso? ¿Quién paga la expansión y quién paga la dotación de servicios de esas informaciones? Ah, vamos a sacar puntos de agua. Y las descargas que ese nuevo centro segregado de habitación a donde van al mar, donde ocupan las playas que ellos están en toda la lista. ¿Sí? ¿Qué pasa con la vivienda social? ¿Y qué pasa con la seguridad jurídica? ¿Cuánto puede durar el plan? Hubo un plan que se aprobó y a la semana les conté tenía 300 reformas. Sí, porque la coyuntura podía más que la plan. Sí. ¿Era necesaria una ley específica que regule el ordenamiento territorial? Pues sí, la necesitábamos. Y para eso tuve la enorme suerte de ser el primer subsecretario de Hábitat. El Ministerio de Vivienda tenía una sola subsecretaría, bueno, dos, una de agua potable y una de vivienda, que hacían esto, programas de vivienda y cobertura de servicios, principalmente de acueducto y de alcantarilla para esos proyectos de vivienda. Pero no pensábamos en relación al territorio. Entonces, propusimos al ministro generar una subsecretaría, generamos una subsecretaría en la cual éramos 3 personas en ese momento, una chica que era una secretaria, José Morales y yo. José Morales es ahora el secretario de Territorio de Quito, ¿sí? Es la persona encargada del ordenamiento del territorio. Y lo primero que hicimos es tratar de generar un equipo chiquito que llegó a ser 7 personas e hicimos un levantamiento del estado de situación real urbana en el Ecuador.
Y de eso, por ejemplo, empezó a salir unos datos de precariedad y de informalidad, ¿no? La informalidad promovida desde diferentes formas. Entre esos, por ejemplo, el segundo o el tercer mecanismo de fraccionamiento ilegal, suele una dicotomía, es que los asentamientos informales nacían por decisiones judiciales, de prescripción adquisitiva de dominio, una figura que en derecho se llama chucape, ¿no? Que es, yo estoy posesionado en un tiempo, le pido al juez que me dé la propiedad y esto ocasionaba que también empiece a fraccionarse el suelo informal, ¿no? Y el resultado de esto, digamos, puede tener esta presencia de asentamientos informales en el país. No existía un solo cantón donde no haya una presencia masiva de informalidad. Se generó las iniciativas de la ley y empezamos, digamos, un proceso no solamente de ley, sino de reforma del Estado. En el 2008 se dicta una constitución, una nueva constitución, que incorpora preceptos muy importantes, derechos muy importantes, categorías constitucionales muy necesarias para la ordenación del territorio. Se introduce el derecho a la ciudad como una categoría constitucional, son una de las pocas constituciones que tienen derecho a la ciudad como una categoría constitucional. Tenemos la función pública del urbanismo, tenemos el reparto de tales beneficios, tenemos el bien común sobre el bien particular. Hay una figura que es compleja de entender, que es los derechos de la naturaleza. A una cosa le dimos derecho a un bien, a una persona, a un objeto que no es una persona, que no puede representarse por sí mismo. Pero existen los derechos de la naturaleza. Es una constitución basada en algo que se llama el neoconstitucionalismo, que además empieza un carácter interesante de constitución garantista de derechos. Y con la Constitución empieza todo la reforma de la estructura del Estado. Se apuesta por primera vez a tener un plan nacional de desarrollo que incorpore una dimensión territorial. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo viene como una especie de plan de ordenamiento territorial nacional. Y esto se llama Estrategia Territorial Nacional, la ETN. No me voy a contar mucho de esto, no tengo mucho tiempo, pero a la ETN le sigue además una reforma jurídica que muchas reformas legales que son especializadas. Por ejemplo, antes teníamos ley de elección municipal, ley de juntas parroquiales, ley de provincias. Cada ley involucraba el tratamiento de cada una de estos gobiernos descentralizados. ¿Qué hicimos? Un proceso de codificación, ¿sí? Pero la codificación era, además, decir que ese proceso de codificación tenía una característica, era un código orgánico, y el código orgánico tiene supremacía sobre las leyes normales. Se eliminaron las tres leyes, las leyes de provincias, las leyes de municipios y las leyes de parroquia, y se genera una codificación de algo que se llama Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. No hace ordenamiento territorial, hace organización territorial, que es la distribución de las competencias, el alcance de las competencias de cada uno de los niveles subnacionales. Aquí empieza una primera discusión de la ley, de tener una ley de suelo, y se empieza a debatir la ley de suelo desde el 2012, desde que tuvimos la oportunidad de proponer la Subsecretaría de Hábitat. Su principal producto era la ley. Luego de eso, la ley se aprueba en el 2016, y ya les voy a contar cómo, un proceso relativamente corto, 4 años de discusión. Luego de eso se aprueba el Código Orgánico Ambiental, ¿sí? Que es el código que se encarga de establecer las facultades del Estado central, principalmente por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se dicta también el Código Orgánico Administrativo. ¿Qué es el Código Orgánico Administrativo? El que establece el alcance de los derechos objetivos. Es decir, hasta dónde llega un acto administrativo, qué derechos requiere el ciudadano respecto a los órganos administrativos, y establece también la forma de judicialización administrativa de los procesos que quieren reivindicar hechos jurídicos que han sido violentados, hechos administrativos. Todo el país tiene una misma forma de hacer el proceso juzgador de los actos administrativos. Luego de esto se dice también un código de... Pues se me cayó. Bueno, hay una ley orgánica de tierras y territorios.
territorios rurales, que también se preocupaba por la redistribución de los suelos rurales y los mecanismos de producción y que tienen un par de temas de ordenación del territorio. A partir del 2016, recién 3 años después, en 2019 y en 2020, empieza a funcionalizarse la ley, es decir, a tener un reglamento de aplicación y a tener lo que hasta ahora son 16 resoluciones de un organismo que se llama el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que aprueba estándares. Por ejemplo, los municipios del país necesitan hacer catastros. Sí, ¿cómo hacemos los catastros? Pues hay una norma nacional que estandariza los mecanismos y las formas en que los municipios deben relevar los catastros. Existe ya una metodología. Adoptamos las normas ecuatorianas de la construcción, que son estándar también, que son obligatorios para todos los municipios, a partir de este espacio de este Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que es un espacio interministerial. Está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio del Ambiente, está la Secretaría de Planificación y está la Asociación de Municipalidades. Todos ellos revisan esto y generan una regulación nacional. ¿Se perdió la autonomía? Absolutamente para nada. Lo que se hizo fue normal, regular, poner unos estándares. ¿Ok? Luego de eso, en septiembre de 2021 terminaba una primera fase de aplicación de la ley, que es tener planes de uso y gestión de suelo. El nuevo plan regulador se llama Plan de Uso y Gestión de Suelo. A los municipios se les exige 2 planes. Un plan de desarrollo, que es la política pública, que tiene objetivos, que tiene programas, que tiene proyectos, que tiene lineamientos y que tiene financiamiento. Si no está un programa, un proyecto en el PDOT, no se lo puede financiar por parte del Estado central. Debe estar planificado. Y esta es una de las cosas más interesantes que hizo con la norma que se llama el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que también se emitió en el 2012. ¿Ok? Y ahora, digamos, a partir de febrero del 2022, que se hizo una norma, pero en el 2022 ya se tenían los planes y ahora empezaba una segunda etapa que es hacer gestión de suelos. Cómo funcionan las herramientas complementarias, como los planes parciales y las herramientas de administración del suelo, que ya les cuento cuáles. Una de las cosas interesantísimas que hizo la ley también, la de LOTOS, fue generar 3 espacios institucionales para el ordenamiento territorial. El primero que era el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que es el que establece los estándares. El segundo, el Sistema Nacional de Catastro Georreferenciado, es decir, que existe en el MIDUBI un repositorio al que le lleguen todas las informaciones catastrales. Este no ha tenido mucho éxito, está ahí como medio incipiente. Y el último, que es el que más controversia ha generado de todos, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que es un espacio de control que está adscrito al quinto poder. ¿Qué es el quinto poder? El Estado ecuatoriano tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo, tiene el poder electoral, tiene el poder judicial y tiene un quinto poder que se llama el poder de la participación ciudadana y control social. Este poder nombra al contralor, nombra al procurador y nombra a superintendentes. Entonces no depende del Estado central, ¿sí? De la presidencia. Esta superintendencia de ordenamiento territorial tiene como función velar 2 cosas: que los municipios cumplan sus planes y que sus planes sean adoptados en función de lo que establece la ley. ¿Sí? Casi, me podría atrever a decir que existen procesos iniciados por la superintendencia en casi todas las provincias. Existen más de un proceso de sanción que ya tiene en dinero una suma importante de multas que han sido ya iniciados por la superintendencia. Este dispositivo público ha tenido todas las controversias del mundo. Obviamente, o sea, a nadie le gusta que le controlen y que le sancionen, y por eso ha habido 2 amenazas de derogatoria de la ley. ¿Cuáles fueron el objeto y ámbito de la ley? Ya les he dicho, garantizar los derechos a partir de herramientas de planificación. Objetivos de la ley están acá. Precisamente planificar, regular, generar herramientas de financiamiento del desarrollo urbano y todas estas cosas que hemos discutido estos 2 días, ¿no? Este fue digamos,
la hoja de ruta que sufrió la ley para aprobar empezó en el 2012 con la creación de la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos por el General Laborador. En este espacio éramos 7 personas. Ahora esto tiene 3 subsecretarías. La Subsecretaría de Hábitat se fusionó en 3 nuevos espacios. Una Subsecretaría de Catastro, una Subsecretaría de Hábitat y una Subsecretaría de Regulación, que es la que hace las normas técnicas. ¿Sí? Hay como 60 personas ahora trabajando en el Ministerio Central. Y aquí está toda la cronología que involucró llegar desde el 2012 al 2014, con el 6 de julio de 2014 se envió el primer texto a la Asamblea y se tramitó bastante rápido hasta el 2015, cuando se calificó el proyecto y entró a primer debate el 7 de mayo de 2015. Aquí empezaron las oposiciones, incluso por parte de las personas de municipalidades, que decían que la ley vulneraba a los doctores, sobre todo por el tema de la superintendencia. Y pasó la ley dormida 1 año, sin ninguna capacidad de reacción, hasta que pasó algo. El 16 de abril del 2016 hubo un terremoto en una provincia que se llama Manaví, costa ecuatoriana. Y se perdieron muchas vidas, se perdieron muchas construcciones. Cuando hubo una junta que empezó a hacer las investigaciones por las restricciones de los bienes que habían colapsado, una de las principales razones para el colapso de los edificios es la calidad y la cantidad de los materiales empleados. Se estaba construyendo, por ejemplo, con arena de mar. Y el presidente de la República entonces dijo, ¿y qué estamos haciendo para encontrar? No hay nada. Entonces se dio un viserazo y por efecto de esto se aprobó la ley en 1 mes en un solo mes. Lastimosamente tuvimos que sufrir el dolor de un acontecimiento natural para replantearnos la forma de vivir. Sin terremoto no existía, no estaría. Una de las cosas más interesantes que hace la norma, la ley, es que además de que tenemos una jerarquía de leyes, de aplicación de leyes nacional, también hace lo mismo a escala local. Porque lo que pasa es que una ordenanza podía reformar el plan regulador. ¿Sí? Entonces yo ponía una zona de planificación 5 pisos, venía cualquier ordenanza y decía ordenanza que cambia esto a 6. Y después de una semana ordenanza que cambia la ordenanza a 8, 10, a 12. Una de las cosas interesantes que hace nuestra norma es que genera también una jerarquía en los planes. Entonces, nada es más importante que el PDOT, y el PDOT, que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, genera un modelo territorial, un modelo deseado a largo plazo. Nada puede irse en contra de ese PDOT. Luego de eso tenemos el plan de uso y gestión de suelo, que tiene 2 componentes. Un componente estructurante, que dura 12 años. La línea imaginaria, que es urbano y rural, no se puede modificar en 12 años, por ningún motivo. Salvo que haya catástrofes naturales, se puede mirar. Pero ordinariamente no se puede cambiar los límites de lo que es urbano y de lo que es rural en 12 años. ¿Sí? Una ordenanza general puede cambiar el PUX, no se puede cambiar. ¿El plan se puede revisar? Sí, la parte del componente urbanístico, que es el segundo componente, ¿qué es esto? El tamaño del lote, las alturas, las actividades y los usos. ¿Se puede modificar eso? Sí, de 2 formas únicamente. Una forma ordinaria cada 4 años, cada que entra un alcalde puede revisarlo, y después de eso, esa facultad que solamente tiene 1 año, es decir, el nuevo alcalde llega y tiene 1 año para revisar su componente urbanístico. Pasado este tiempo, ¿puede reformarse la norma? Sí, mediante planes parciales. Solamente mediante planes parciales. No se puede hacer una ordenanza normal que reforme el plan general por estos temas. Ok, voy a volar. Entonces, tenemos 2 planes, los planes directores. Un PDOT, que es la política pública, y el PUX, que es la norma de regulación. Manda, prohíbe, permite y te dice las concretas facultades y obligaciones del propietario del suelo en el territorio. Aquí están las herramientas que hemos generado en la ley y las planificaciones. Estos son los planes, ¿sí? Y estas son las herramientas. Las herramientas son temáticas.
Están divididas por herramientas de gestión de suelo para mejorar la morfología urbana. Y aquí tenemos el ajuste de suelo, fraccionamientos y integración inmobiliaria. Luego están las herramientas para regular el mercado de suelo. Hay herramientas de anuncio de proyecto, desarrollo de industria prioritaria. Me encantaría explicarles esto, pero en los 10 minutos que me quedan no me va a dar pena de contarles todo. Y acá está otra que es una herramienta para el financiamiento del desarrollo urbano, que es la concesión onerosa de derechos. Es una de las que más se ha utilizado desde que la ley está. Y también existen unas herramientas para regularizar los asentamientos humanos precarios, ¿sí? Y para incluirlos dentro de la planificación. La idea de la ley es cambiar el paradigma de lote a lote, de que no se siga urbanizando por cada uno de los predios y cada uno de los predios tenga una naturaleza o una planificación diferente, sino cambiar el planeamiento de ciudad, ¿no? Generar una visión mucho más amplia y superar esto que dicen los colombianos, el lote a lote, porque el lote a lote nos lleva al despelote, ¿sí? Dicen los, ¿no es cierto? Entonces, inclusive se cambia la lógica de cobertura de los derechos. Antes pensábamos que el derecho le viene de esto, del techo y a lo mucho el agua, ¿sí? Pero la concepción de la norma es que no. Ahora la vivienda debe estar pensada desde los mecanismos y los sistemas ambientales, desde los sistemas de transporte, de infraestructura, de capacidad y, por supuesto, mirando el mercado de suelo. Y también desde la interdependencia de ellos, que es como hemos comentado bastante. Hay problemas que persisten, por supuesto que sí. Hay resultados interesantes, por ejemplo, el 98% de municipios que han aplicado el plan, todos tienen, casi todos, salvo creo que los municipios no tienen plan, todos los han aceptado. La calidad de los planes todavía nos quedamos un poco, digamos, para revisar, pero un urbanista español decía, es preferible tener un mal plan a no tener plan, porque las normas y las reglas de juego están claras para todos los vertientes de la sociedad, ¿no? Y de esto, digamos, se generaron dos herramientas importantes. La primera se llama concesión onerosa de derechos, que básicamente es que el plan les dice a los ciudadanos, ustedes tienen lo que está en blanco, que se llama edificabilidad básica. Esta edificabilidad básica es aquella que otorga gratuitas del derecho a edificar. En la mañana les hablé que el derecho a edificar puede transferirse, ¿recuerdan? Entonces el municipio dice, vamos a transferir al propietario del suelo algo que se llama edificabilidad básica, que es gratuita. Entonces, por ejemplo, en varias zonas de las ciudades, yo puedo construir 2 pisos sin pagar absolutamente nada. ¿Por qué sin pagar? Porque es lo que le contaba, el suelo cuesta por lo que podemos hacer en él. Si es que yo cambio la norma, genero plusvalía, gano plusvalía, ya hay que contribuir por eso. ¿Ok? Lo que está en celeste es la edificabilidad máxima, a la cual si una persona quiere acceder, tiene que cancelar. Entonces, yo soy propietario de un terreno en el hipercentro de Quito, tengo 8 pisos, porque es heterogénea la norma, no siempre es igual. Tengo 8 pisos de edificabilidad básica, que es lo que tenía antes, y puedo construir 8 pisos sin contraprestación. Y la ley me dice, yo quiero edificar, puedes llegar hasta 20 pisos. Sí, sí, pero me pagan los 12 adicionales. ¿Ok? ¿Qué pasó con eso? Existen ya unos ejemplos interesantes y creo que el mejor es Quito. Esto, por ejemplo, es un edificio que generó pago de concesión onerosa de derechos. Alrededor de $30 millones ha recuperado Quito desde el 2011 al 2025. Si puedo quedar al lado de un amigo mío paulista, va a decir 3.000 millones han recuperado el de 3.000 millones. ¿Ya? En esto. Va a decir, 30 millones, sí, pero eran 30 millones que Quito no tenía, que no estaban en su presupuesto de fondos de transferencia ni en presupuestos de recursos propios. Exitoso relativamente. ¿Cuál es el gran problema de esta herramienta? Que estos 30 millones entraron a la transferencia. Se pagaron gasolina, se pagó sueldo, se diluyó la capacidad de recuperación de este instrumento en proyectos de desarrollo urbano, que es lo que dice. Se reflexionó al tiempo y ahora todo lo que está entrando por este concepto va a una empresa que se llama Empresa de Hábitat, que se convirtió en un operador urbano.
Entonces, el operador tiene ahora toda la gestión de suelo a su cargo. Él recibe los fondos de COP y tiene un banco de proyectos concursables a los que, por ejemplo, dicen, necesitamos mejorar el barrio 6 de mayo. Entonces, entra la COP de estos proyectos y se financia con eso la mejora de los servicios de infraestructura del barrio 6 de mayo. ¿Sí? Funciona así y así está funcionando ahora. Y les voy a poner el último caso. Es un caso de una ciudad pequeñita de 20,000 habitantes que tomó la siguiente decisión. Y vas a ver que es parecido a lo en otro contexto, pero muy parecido a lo que hemos contado en estos momentos. Esta es una hacienda de un cantón que se llama Cayambe. Se llama Hacienda San José. Es la herencia de un muchacho cuyo abuelo le dejó 70 hectáreas de suelo rural. Y donde existía además un complejo de viviendas patrimoniales que estaba en decadencia, corría un riesgo de perderse. Es difícil y duro financieramente recuperar un patrimonio. Este señor llega a la municipalidad, está ubicado ahí, hay mucho florido de esta zona, y 79 hectáreas, y en la norma de este cantón, no se puede explicar bien por qué, pero en la norma de este cantón había una restricción, y es que en el suelo rural, independientemente del lote mínimo, tú no podías fraccionar o hacer un fraccionamiento en más de 15 lotes. No se puede. Así cumplas con el lote mínimo, si van a ser más de 15, no hay cómo. Y el señor se acerca donde el alcalde, yo estaba asesorando al alcalde en ese tiempo, y le dice al alcalde, quiero fraccionar manteniendo la norma. ¿Cuál era la norma? El lote mínimo era 1 hectárea y vivienda unifamiliar de 500 metros por cada hectárea. Yo quiero cumplir la norma, dice, pero déjeme fraccionar en 70 predios. El alcalde dice, solo hay 15. Pero déjeme fraccionar en 70. Estoy respetando la normativa y no voy a cambiar el uso de suelo urbano. Voy a mantener agricultura familiar, sí, voy a acelerar un poco, voy a generar una vivienda para otro tipo de población, pero no voy a cambiar el uso del suelo, lo voy a mantener como digo. Mientras esto pasaba, no hablaba el propietario solamente con el alcalde, sino hacía el ejercicio político de lobby con todos los concejales. Y empezaba el alcalde a tener la presión normal de gobernanza y de gobernabilidad que tienen los poderes económicos sobre la decisión. Me dice, ¿cómo le ayudamos al señor? Se han oído, ¿no? Al pobre señor que no puede presionar 70 predios, terrenitos, que cosa, güey. ¿Sí o no? ¿Ah? Y uno le cuesta decir, ay, ¿cómo? Porque lo que le dice el gobernante es, busque la forma, pero para allá, para mañana. Porque además genera empleo, es inversión, ¿cierto? No parece. ¿Sí o no? Entonces, conversamos con ellos y les dijimos, ¿tiene factibilidad de servicio? Sí, sí, yo cobro como servicio. ¿Ah? Pero, señor Carrillo, no es lo mismo fraccionar 15 predios y vender 15 lotes de 6 o 7 hectáreas que vender 70 hectáreas. Está aumentando la densidad y la mayor densidad también genera mayor valor del suelo. Genera plusvalía, ese es el lugar. ¿Qué es eso? Le hago la explicación, tipo informado, me dice, ¿cuánto es eso? O para el economista urbano del equipo, le digo, hazme un cálculo rapidísimo. Y claro, el costo, el mayor valor del suelo tiene etapas, no siempre genera inicialmente el mismo valor de plusvalía. Posiblemente cuando te decidía el cambio de norma había un primer valor, después cuando se pone la infraestructura hay otro segundo valor de aumento de plusvalía y cuando empieza a construirse un tercer momento. Entonces mi economista me dice, ¿sabes qué? En el primer momento alrededor de 300. Le digo al alcalde, cobremos 300,000. La bien, nos va a pagar. Digo, usted no, los concejales, exacto. Funciona. ¿Sí? Entonces nos sentamos con él y le decimos, esto genera un porcentaje de recuperación de plusvalía de 300,000. Me dice, no, no puedo pagar eso. Al mismo tiempo, en una reunión anterior, el alcalde reunía a sus directores y dice, quiero terminar el Parque La Remonta. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es el Parque La Remonta? Era un espacio
de un parque cantonal, el más grande de la ciudad, que se había quedado a la mitad de la construcción. ¿Por qué? Porque no había plata. ¿Por qué más? Porque los municipios tienen unos presupuestos muy espurios. Y la gente empezó a convertir el parque en basurero. La gran obra del alcalde empezó a verse comprometida porque no tenía recursos para pagar la terminación del parque La Laguna. ¿Cuánto necesitaba el alcalde? $250,000 para terminar el parque, entre iluminación y unas pequeñas habilitaciones de calles. Entonces negociamos con el señor y decimos, mire, ya, esto genera plusvalía, ponga la plusvalía en valor en otro sitio de la ciudad que sea el pago. Financiemos el parque con esto. Dijo, yo no tengo problema, pero lo que sí tengo problema es que no quiero dejar un centavo en manos municipales. Bueno, listo. Los construye usted el parque y la iluminación. Dijo, bueno, dele, vamos, de una. Entonces se hizo una ordenanza reformatoria que incluye el reparto de cargas y beneficios, ¿sí? Con los inicios de la ley, y se aprobó este proyecto con 70 lotes, con una casa individual sin cambiar el uso del suelo, ¿sí? Y además se le puso una obligación de financiar la recuperación del patrimonio. Se le adicionó una caña para 5 años. ¿Ok? Entonces, aceptó, y este es el fraccionamiento ahora. Esto de aquí y esto de acá. Aquí está el nuevo fraccionamiento. Es esto, ¿sí? Aquí hay las construcciones que ya están ahorita, ya se vendió el 80% del proyecto, y esto ya está rehabilitado, porque además ahora esto es un hotel. ¿Cómo se pudo financiar? Con la venta de nuestros terrenos. ¿Qué le pasó? Esa es la vista interna del fraccionamiento agrícola. Y aquí está el diseño del Parque La Remonta, y aquí está ya el Parque La Remonta terminado y con su provisión de electricidad. Esto demoró toda la negociación 6 meses y en la construcción del parque 3 meses, con el acabado de la iluminación. ¿Qué hizo el municipio? Le generó unos términos de referencia, le generó un análisis de precios unitarios y se le hizo un proceso de fiscalización. Pero la intervención, el pago de la plusvalía, se hizo directamente por el propietario y en específico, ¿sí? Es decir, hubo una corresponsabilidad del propietario hacia la ciudad. No se diluyó el dinero, se tangibilizó en una cosa elemental, básica, rápida, que fue de esta forma. Ahora los vecinos quieren hacer lo mismo, ya saben que el alcalde tiene ahí un dispositivo de negociación con el cual financiar el desarrollo del cantón. Ahí está el Parque La Remonta. Y nada, solo contarles que básicamente el proceso de ordenación del territorio en Ecuador ha tenido 2 partes claras. La primera parte de discusión, de implementación, de echar tarjeta, de echar el discurso, de tratar de convencer a la gente, de tener ahora casi 20 maestrías que ya hablan de esto, de convencer a privados que se puede hacer las cosas y sentir un poquito de responsabilidad, de tener una ciudad que ya se la creyó, ya también la auditaron, porque se la creyó. Y el segundo proceso es empezar a mirar cómo reproducimos esto en todo el territorio. Ya hay unos estudios, 4 o 5 planes parciales a lo largo del país, que tenemos unas iniciativas muy interesantes. Todavía no estamos en el estado de decir, como Brasil, que transformó la Rua Augusta o estas operaciones gigantescas que hicieron, pero tenemos cositas para mostrar y que de pronto también se acercan a nuestra propia realidad. El 95% de ciudades del país son ciudades intermedias que no superan los 100,000 habitantes. Entonces hay que pensar también en esa escala, con estas posibilidades de que no sea nada complejo y a lo que sí pueda generar una redistribución de las riquezas en el territorio. Listo, ahí les dejo mis contactos. Bien. Vamos a abrir el espacio, ya no me apuren. Vamos a abrir el espacio para una única intervención. Si alguna persona quisiera más palabras.
Gracias, señor Bruno. Mi nombre es Luis Valencia. Yo tengo una duda técnica, porque estoy no abogado, pero lo que nos acaba de explicar sobre la posibilidad de hicieron una fragmentación de 70 lotes en lugar de 15, ¿qué figura legal tuvieron que modificar para poder llevarlo a cabo? ¿Era una ley más del municipio o era algo a nivel nacional? No me quedó tan claro eso. No, la decisión sobre el uso y la ocupación solo la tiene el municipio. Tú puedes reformar el plan con un plan parcial. Entonces se hizo una herramienta complementaria que permitía modificar la zonificación, pero con una carga que no lo sufría. Fue a nivel municipal. Ok, entonces ya entiendo, era una decisión pues, sí, del alcalde y tal. Cada alcalde, no sé, Pues, por ordenanza. gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marcelo por esta valiosísima intervención y ya vamos a cerrar nuestra actividad de hoy y escucharemos